rompiendo esquemas. Una vez más con ustedes, entrando a sus hogares, gracias por permitirnos visitarlos con temas de interés. El ciclo vital es nuestro norte. Cada etapa tiene sus tareas y hablar de ello nos compete a todos. ¿En qué etapa del ciclo vital está usted? ¿Lo sabía? Hablar de la vejez ya no es tan problemático, pero ahora hay algo. Decir viejo es hablar de descarte y nadie quiere estar descartado. En el día de hoy alguien me decía, me están haciendo bullying, Argénida. ¿Y cuál es el bullying que te hacen? En la casa. Mamá, no hable tanto, no repita lo mismo. Cuando lleguen visitas, procure estar tranquilita, mamá, si no la voy a tener que dejar en la habitación. ¿Eso no es bullying también? Bueno, violentar la vida de los que nos volvemos repetitivos necesita de gente especializada, pero la más especializada en uno mismo soy yo. Nadie sabe más de mí que yo. Entonces el autocuidado de la salud se ha vuelto indispensable en nuestras vidas. Echar una ojeadita y mirar qué soñamos al inicio y qué estamos haciendo, ya no es momento de tener sueños, ¿o sí? Para contestarnos una cantidad de preguntas tenemos un invitado de esos de platino y diamantes. Él nos visita desde la isla preciosa de Cuba, de donde hemos recibido ritmo, donde hemos aprendido a bailar, a movernos. Allí estamos. Él es el doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación. Díganos su nombre Doctor y en qué trabaja. Muchas gracias. Doctor Alberto Fernández Seco. Soy jefe del programa de atención al adulto mayor, la asistencia social y la salud mental del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Imagínese, ese hombre nos viene y usted baila, tiene ritmo, porque cada vez que hablamos de Cuba pensamos en ritmo, pensamos en alegría. Bueno, él nos va a contar eso que usted ha hablado del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es para ustedes los cubanos? ¿Qué es para nosotros los panameños? ¿Qué es para Latinoamérica? Usted vino invitado a un foro sobre economía plateada, un sueño de hacer que el adulto mayor se convierta en especie de negocio para él y para los demás. Cuéntenos mucho de usted, hacedor de salud pública, de los envejecientes, de los envejecidos, de todos los que estamos en la nueva primavera de la vida. Gracias. Bueno, vamos a empezar por lo de la economía plateada. Realmente el evento que nos trajo acá a Panamá. Realmente el tema de la economía plateada ya es una necesidad. El mundo cambió. O sea, históricamente el mundo era un lugar de jóvenes. Y entonces esto sorprende a la humanidad a mitad del siglo pasado, donde empieza el término de envejecimiento poblacional. Personas de 60, 70, 80 años siempre existieron. Lo que nunca existió fue envejecimiento poblacional. Esto ya, pues, en caso de salud pública, ningún sistema de salud fue diseñado para envejecimiento poblacional. Los sistemas de salud fueron diseñados para programas materno-infantiles, para enfermedades de corta duración, para entrar en el sistema y salir, pero no para envejecimiento poblacional. Hoy el mundo, con la dinámica demográfica que tiene, y me voy a especificar más en el tema Cuba, donde Cuba hoy es el país más envejecido de la región. Hoy estamos en un 22,3% de la población cubana tiene 60 años y más. Nosotros envejecimos en 50 años. En la historia de la humanidad hubo una explosión demográfica después de la Segunda Guerra Mundial. Cuba tuvo su explosión demográfica en el año 59, o sea, en la década del 60, después del triunfo de la Revolución. Hay un incremento de la natalidad, casi 3 hijos por mujer, más de 2 hijos por
niñas, que son realmente las que casi 2 niñas por mujer, que son las que reemplazan. Pero ¿qué pasó? Ese proceso social que incorporó a la mujer al trabajo, a sus derechos, al estudio, inmediatamente empieza a disminuir la natalidad. Ya en la década del 70 ya comienza un descenso y hasta la fecha no se ha recuperado. O sea, nosotros no logramos tener 2 hijos por mujer y no logramos tener una hija por cada mujer. O sea, no tenemos reemplazo. Por supuesto, todo esto va aparejado de una disminución de natalidad comparado con los países más desarrollados, con una esperanza de vida alta, más de 77 años, más de 80 años para la mujer, y una baja fecundidad. Esto lleva a cambios de políticas de Estado, porque ningún ministerio puede atender el tema de la dinámica demográfica. Y mira, decimos dinámica demográfica y no atención al adulto mayor, porque hay que verlo como usted dice, como curso de vida. Todo el envejecimiento hay que verlo en el curso de vida, porque no empezamos a envejecer cuando tenemos los 60 años, siempre estamos envejeciendo. Entonces hay que ver qué se puede hacer, cómo nos vamos preparando para esa edad de los 60 años. Generalmente la gente se preocupa el día antes de cumplir los 60. O sea, justo el día antes de los 60 dice, mañana voy a ser viejo. Entonces uno tiene que prepararse. Entonces nosotros, como te decía, con un 22,3% de envejecimiento, una baja natalidad, una población cubana que disminuye, lleva consigo hacer una política para la atención a la dinámica demográfica. Esta política es rectoreada por el presidente, por el primer ministro, y participan más de 10 ministerios en este sentido. Entonces tiene varias subcomisiones, o sea, desde las subcomisiones de analizar el tema del envejecimiento, la fecundidad y la mortalidad, el tema del desarrollo tecnológico, el tema de las fuerzas productivas, el tema de cuidado. Otro gran reto para todas las sociedades. Y en el caso cubano, que interesante, sistema de salud que fue diseñado para promoción, prevención, atención y rehabilitación, se le adiciona el cuidado. Si usted me preguntaría cómo asume Cuba el tema del cuidado, que es un reto para todas las sociedades, que no ha podido inclusive ni los países más desarrollados, aún lo han podido lograr. Bueno, nosotros primero promovemos el autocuidado. El primer responsable de tu salud eres tú. Después, la familia juega un papel importante y el Estado. Nosotros tenemos instituciones específicamente, por ejemplo, para la atención primaria, desarrollamos desde la década del 80, se desarrollaron en Cuba por iniciativa del deporte, el tema de los círculos abuelos. Círculo abuelo es una experiencia hermosa que puede ser reproducida en todos nuestros países y más con la idiosincrasia de los latinoamericanos, que no es más que se agrupan un grupo de personas mayores, inclusive a veces no tan mayores, en las instituciones disponibles. Puede ser un parque, puede ser el lobby de un cine, puede ser cualquier institución que no se use en hora de la mañana y practican ejercicio físico o hacen actividades culturales, pero ahí se le adiciona lo más importante, la socialización. Hay un fenómeno hoy mundial que es la depresión. Hay un aumento de las personas que viven solas. Entonces, esto es una actividad tan sencilla que nada más es agruparse y practicar actividades. Yo siempre pongo el ejemplo que a veces nosotros, los hijos, los nietos, somos a veces dictadores de nuestros abuelos. Necesito que vayas a la escuela, necesito que vayas a la guardería, necesito que busques la comida. Pero el hecho de que el adulto mayor cuente de un espacio del día que es de él, de 8 a 9 o de 9 a 10, es mi horario de círculo abuelo. Entonces ya todo hay que planificarlo a partir de ese horario. Entonces yo realmente estoy autorrespetándome y hago que me respeten, porque es mi momento libre. Es mi horario. Es mi horario, mi respeto. Otro tipo de atención que nosotros hacemos muy en la comunidad, que tampoco son las cátedras del adulto mayor, que usted la conoce. Y realmente esto es muy importante porque te da buenas razones. Por supuesto se llama cátedra del adulto mayor, universidad de la tercera edad, de diferentes formas. No es que vas a ganar un título universitario, ni nada de eso, pero vas a recibir realmente capacitación de derecho, temas legales, de autocuidado, de nutrición, de salud,
y usted recibe un número de información que es válido aprender en cualquier momento de la vida. Pero lo bueno que se hace con las mismas personas mayores. De todos estos grupos, cuando uno se organiza en una cátedra, hay profesores. Pero hay personas que no serán profesores, pero tienen un conocimiento de la vida en muchas cosas y pueden ser utilizados en ese tipo de cátedra. Y Cuba tiene una cosa muy particular. Cuba hace lo que se llama, al final de este estudio, de este curso, una tesis. Qué cosa más linda cuando nuestros adultos mayores hacen su tesis, invitan a sus hijos y sus nietos a participar en la discusión de su tesis. Mi abuela se está graduando en la cátedra del adulto mayor. Yo tengo un amigo mío ortopédico que me contó un día que tenía prevista una operación a un señor mayor y este señor le dijo, yo ese día no me puedo operar porque discuto mi tesis de la Universidad de la Tercera Edad. Ante la sorpresa de él, por supuesto, pero cuánta felicidad se le veía en ese señor. El tema, por supuesto, otro tema que tenemos muy presente es el tema de la capacitación. Cuando uno cuida y no está capacitado, maltrata. Bueno, un ejemplo, nosotros a veces, ¿cómo se llama? Fallece mamá, queda papá, pero somos los mejores hijos con relación. ¿Y qué hacemos normalmente? Nos reunimos y vamos a organizar el cuidado de papá. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Una semana en tu casa, una semana en la otra, una semana en la mía. Pobre. Pero lo estamos organizando a nuestra conveniencia. Pero papá mañana se levanta y no sabe dónde está. ¿Y qué es lo primero que decimos? Se demenció. No se demenció, es que no sabe dónde está. Entonces, cosas como esas se hacen en las escuelas para personas cuidadoras. Es importante capacitar a tanto los cuidadores remunerados como no remunerados. Otro ejemplo que suponemos de maltrato, el cuidador es que si yo no tomo agua, al que yo cuide, no va a tomar agua. O soy tan bueno que no quiero ni que te levantes del asiento. Te llevo la comida. Entonces son cosas que nosotros, por desconocimiento, maltratamos. Por eso es importante, nosotros desarrollamos en Cuba las escuelas para personas cuidadoras, en todos los policlínicos del país. Nosotros tenemos, desde el punto de vista médico, un gran potencial, desde la década de los 80, por iniciativa del comandante en jefe, Fidel Castro en el momento, fue la creación del médico y la enfermera de la familia. Todos los cubanos tienen un médico y una enfermera de la familia, que no solo es para atenderte, la diferencia es para dispensarizarte. O sea, conoce el cuadro de salud de su población y le permite transformar la comunidad. Y ahí también tenemos establecido desde la década hasta alrededor de 1996, fue que lo diseñamos, que fue el tema del examen periódico de salud. Todas las personas mayores se realiza como mínimo una vez al año el examen periódico de salud. ¿Qué cosa es el examen periódico de salud? Nosotros los más jóvenes, cuando vamos al médico, si nos evalúan correctamente, nos evalúan la parte biológica, psicológica y social. ¿Qué se le adiciona aquí? La evaluación funcional. Hay que diagnosticar pérdida de capacidad funcional. Hoy la OMS y la OPS no plantean como concepto de salud, no significa estar libre de enfermedad. No te dice que salud es no solo no tener hipertensión ni tener diabetes, sino capacidad funcional. Ahí es donde está el éxito de realmente lograr un envejecimiento satisfactorio, es que tú puedas conservar tu capacidad funcional o recuperarla. Y para el tema de ya más específico, para el tema de cuidado, tenemos los llamados centros de día, que nosotros le llamamos casas de abuelo. La casa de abuelo es un lugar que te permite permanecer en el domicilio, al lado de tu familia, o porque si vives solo, puedes que vayas, vas a un lugar en la mañana, que es la casa de abuelo, dirigido por una trabajadora social. Piensen en la importancia de las trabajadoras sociales. Son realmente el centro de la casa de abuelo. Porque las casas de abuelo la vemos más allá que cuidar y dar comida. No es solo eso. Es hacer actividades recreativas, de terapia ocupacional, para recuperar habilidades,
Así se trabaja con el tema de las casas de abuelos. Casas de abuelo. Casas de abuelo le llamamos. A centros de día le llamamos casas de abuelo. Y ya para el cuidado de las personas más dependientes, tenemos los hogares de ancianos. Nosotros no le decimos asilo. La palabra asilo viene de asilar, de abandono, de exclusión. Y nosotros le llamamos hogares de ancianos. Con una visión diferente. O sea, antes le decíamos que el hogar de ancianos era la última opción. Hoy no es la última opción. Es la opción que necesita esa persona en ese momento. Pero desde el día que entra en el hogar de ancianos, es valorado por la trabajadora social, donde mantiene un programa de vínculo con la familia que le queda, para que si se modifican las condiciones que llevaron a esta persona a ingresar en el hogar de ancianos, pueda retornar a su domicilio. Siempre estamos trabajando a lo que llamamos el retorno al medio. Inclusive lo damos por estadística continua. ¿Cuántas personas han retornado al medio? Que es importante en ese sentido. Y tenemos 158 hogares de ancianos, de ellos 20 de órdenes religiosas y fraternales, que reciben todo el financiamiento, gran parte del financiamiento, o sea, un presupuesto por el Estado y otras entradas que tienen. Interesante. Están regentados por religiosas, religiosos, ¿sí? Así mismo. Entonces, vamos a dejar una pregunta para que en el próximo segmento usted comparta con nosotros si tienen trabajadoras sociales, gerontólogos, geriatras, si se logra trabajar transdisciplinariamente, que a veces nos cuesta poner nuestra profesión para trabajar con otra y lograr mejores resultados. Regresamos con ustedes en un instante. ¿Qué les parece este médico de Cuba que nos vino a visitar y a mirar ese foro de economía plateada, del cual hablamos también en Rompiendo Esquemas, daría resultado? Tiene mucho que compartir con nosotros, doctor. Aquí está el doctor Fernández con los panameños y los que residen en nuestro suelo. Bienvenido. Regresamos. Nuevamente Rompiendo Esquema con ustedes. Nos metemos con mucha esperanza y fe en sus hogares de que entre humanos es requisito hacernos la vida más fácil y a veces servimos es para entorpecernos. Con nuestro invitado, el doctor Fernández, yo le digo Albertico, porque ustedes se acordarán, yo era una niña, si se lo quieren creer, muy bien, cuando dieron una novela muy especial que había un chico, Albertico Limonta. Bueno, este es Albertico, pero Fernández, y también viene de Cuba. Cuéntenos, por favor, si es tan amable, un poco más de esos hogares de abuelos. ¿La gente lleva a sus viejos allí para que se queden o son los que están solos? Usted nos compartió eso de la soledad que estamos viviendo después de la pandemia. Hay países como el Japón que tienen en estos momentos el Ministerio de la Soledad para que no nos sintamos abandonados, abatidos, tal vez con un poco del bullying que a veces nos da la vida. ¿Nos puede afianzar en ese tema? ¿Cómo no? Las personas mayores en Cuba, si vamos a la historia, o sea, de esta generación, como una vez me decía, comparando en otro país, me decía, es una generación triunfante. O sea, fue la generación que hizo su propia revolución. Sí. Y hoy son personas mayores. Pues son personas mayores empoderadas. Son personas mayores que eran muy jóvenes cuando triunfó la revolución, recibieron todos los beneficios del proceso, educación, alimentación, atención estomatológica. Hoy el que llega en Cuba a los 60 años, generalmente ya con toda su dentadura,
llega con una nutrición que recibió, ha practicado deporte, tiene nivel cultural, el analfabetismo no existe en nuestro país, desde el año 62, que fue la campaña de alfabetización, y realmente tienen ventaja para llegar a esa edad. Y lo importante es hacer proyectos de vida. Nosotros hacemos todo para que la persona permanezca en su hogar. Martí lo decía, José Martí, no hay mejor palacio en el mundo que tu propia casa. Y eso tiene que ser una premisa para lo que hagamos. El tema de los solos también nos ha aumentado. Nosotros pasamos de un 13, a un 15, a un 17% de personas que viven solos, personas mayores. Y hay otro, casi más de un 10%, que son varios adultos mayores viviendo solos en una misma casa, sin presencia de ningún joven. Casi nos estamos montando en un 25% de personas mayores. ¿Cómo lo hacen? En una preparación. Ahora, primero, como te decía, lograr su validismo y que permanezcan viviendo con todo lo de la ley, que hagan proyectos de vida. También nosotros tenemos otro gran potencial, que son las casas de cultura, que tenemos en todos los municipios del país y tienen programas para atención. Como yo le decía, en primera parte, nosotros tenemos una política, pero en esa política todos los ministerios tienen que atender el adulto mayor, la demanda y necesidad de los adultos mayores. ¿Qué hace el Ministerio de Cultura con las personas mayores? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? ¿Qué hace el Ministerio de Educación Superior para la atención al adulto mayor? ¿Qué hace desde transporte, turismo? Todos tienen en sus carpetas cómo atienden a la persona mayor. Y eso es muy importante, porque lo vemos que es la participación de toda la sociedad. No solamente en un ministerio, por ejemplo, de trabajo o en el Ministerio de Salud Pública. En el tema de lo que me decías de los centros que tenemos, hacemos que lo que más se parezca a una casa, ¿no? O sea, aunque tenemos médicos. Nosotros tenemos una premisa que en todos los hogares de ancianos en Cuba tienen médicos. Y en todos tienen enfermeras. Médicos 8 horas y enfermeras 24 horas. Y fue una gran ventaja para la pandemia, cuando vino la pandemia, porque realmente no estábamos preparados cuando llegó la pandemia para atender, pero bueno, en eso podemos hablar más adelante, el tema de la pandemia. Pero realmente nosotros queremos, entonces, como te decía, ¿qué hace el Ministerio de Cultura en los hogares ancianos? ¿Qué hace el deporte en los hogares ancianos? Ya le hicimos una experiencia preciosa al final del verano, o sea, durante el proceso de verano, que eran los estudiantes en todo el país yendo a los hogares ancianos y a las casas de abuelos. Esa bocanada de juventud, donde compartían, hacían labores de limpieza, donde hacían charlas con ellos, donde le pintaban las uñas, los peinaban, realmente fue hermoso, donde ellos contaban sus experiencias, realmente. Eso fue todo el verano, hicieron al final, y estamos haciendo un programa para que se quede, porque hay cosas que se hacen, pero lo importante es que se queden para la vida. Usted ha dicho que los que están en esos hogares, ellos han sido triunfantes porque participaron en una revolución. Ahora bien, recogen la memoria histórica para después conservarla, porque ellos tienen más claros aspectos que a veces otro escribe después la historia y se olvida de detalles. Y yo creo que hablar de nosotros mismos, influir en el proyecto personal de vida de los jóvenes que van a compartir con ellos, es crecimiento. ¿Nos puede hablar de esto? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que lamentablemente no hemos sabido ni quién la dijo, pero dice que los pueblos que no cuidan a sus niños no tienen derecho al futuro, pero los que no cuidan a sus ancianos no tienen derecho a su historia. Ahí lo Qué resume bonito, todo. nos la vamos a quedar, nos la quedamos, nos la quedamos. Y entonces realmente cuando uno está ante una persona mayor, ahí hay una historia de vida, que hay inclusive un error, que las personas dicen, vuelven a ser niños. Es un error de concepto. ¿Cómo van a ser niños si se crecieron, se hicieron profesionales, se hicieron trabajadores, hicieron una familia, tienen nietos, tienen hijos, tienen nietos? No vuelven a ser niños. Es un error de minimizarlo como si fuera un niño. Es una persona mayor, con una historia. Todos tienen una historia y en todos hay que respetar esa historia. ¿Considera usted que la vejez es una enfermedad?
no se ha dejado de discutir, de hablar. ¿Qué importancia, doctor, se le da a eso que ayer era viejismo y hoy es edadismo? La sociedad no está muy acostumbrada a aceptarnos con nuestra edad. Entonces nos descarta. Díganos qué se vive en Cuba. Si esos adultos mayores, personas mayores, se sienten rechazados por la sociedad. Muy interesante. En Cuba ha ocurrido algo que es el primer país en América Latina que se unieron las dos poblaciones, la que llegan a los 15 años, o sea, las que llegan a los 15 años, con la que llegan a los 60 años. Y esto ocurrió en el 2010. O sea que en Cuba, desde el 2010, solamente aumentan las personas que llegan a los 60 años y disminuyen los que llegan a los 15 años. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber reemplazo de fuerzas productivas. O sea, que nosotros sí o sí tenemos que contar con nuestras personas mayores. Lo que decías de enfermedad es otro concepto. El envejecimiento no es una enfermedad. Usted puede llegar a los 60, a los 70 años, 80 años, sin tener ninguna enfermedad. Hay personas de 40 años que son hipertensos y son diabéticos. Sí. Y tienen 40 años. Entonces no se puede ver que sinónimo de envejecimiento es enfermedad. Y se puede llegar con mucho validismo. Bueno, hoy el mundo está enfrentando otro gran problema. Si el siglo pasado, la adolescencia era un periodo de la vida que había como que ubicarla, ¿qué vamos a hacer ahora con lo de los 50 y 60 y 70 años? Que visten a la moda, practican ejercicio, hacen proyectos de vida. Ya no es la abuela de la Caperucita. No. Con 70 años. Fíjate que yo tengo una hija que es diseñadora y le pedí que me hiciera un dibujo para una presentación que estaba haciendo y me pinta a la señora con el moñito, el típico moñito. Y yo creo que la última vez que yo vi ese moñito fue en un cuento de la Caperucita Roja. Entonces nuestras abuelas no usan moñito. Esa es otra cosa también importante. Cuando vamos a hacer una actividad que buscamos, son, danzón. No, es que las personas mayores son de los Beatles, no son de son y danzón. Entonces hay que tener muy claro todas estas cosas y las demandas de sus necesidades van siendo en dependencia de ese propio envejecimiento. No quiero ver cuando sea reggaetón, no, cuando sea la época de reggaetón para ya ver en los hogares el reggaetón y las personas mayores bailando, ¿no? Pero eso ha cambiado, el mundo cambió y necesitamos la participación. Mira, en Cuba hay leyes muy interesantes, de eso que usted decía, de cómo vemos las personas mayores. Nosotros necesitamos las personas mayores. En Cuba, hay una ley que usted se jubila, pero se puede recontratar. Esto lo hicimos fundamentalmente para los maestros. Entonces usted se recontrataba y sigue recibiendo su jubilación completa más el salario de maestro. Fenomenal. Wow. Y tenemos maestras con edades. Realmente. Tenemos otra que usted, por supuesto, por cada año que usted trabaja, va acumulando un 2% de su salario a partir de una edad. Y se puede retirar con el 90% de su salario. Pero hay una que es preciosa, que es la licencia de maternidad para las abuelas y los abuelos. Explíqueme bien eso, doctor, por favor. Antes, cuando nuestra hija tenía un bebé, los abuelos realmente nos jubilábamos para cuidar a nuestros nietos. En Cuba no. En Cuba, si mi hija empieza a trabajar, antes que se cumpla la jubilación, yo puedo asumir la jubilación de mi hija y a mí en mi trabajo me pagan la jubilación, no, la licencia de maternidad de mi hija me lo pagan a mí o a mi esposa. Cuidamos al niño por el tiempo que está la licencia y después yo recupero mi puesto de trabajo. Wow. Anotemos eso, por favor, que no se nos olvide las abuelas y los abuelos. En la licencia importante. de maternidad. Y ahora nos retiramos un instante para regresar, rompiendo esquemas con ustedes.
Y aquí regresamos con ustedes. Está sabrosa esta conversa con el amigo de Cuba. Y este doctor que nos tiene gran paciencia, acostumbrado a tratar con personas mayores, ha sido compañero de trabajo, de equipo, en incursiones que hemos hecho a aprender, a captar qué hacen los demás. Yo quiero preguntarle a usted, la parte legal, código de la familia, la parte de la salud, no solamente física, sino cómo nos ha quedado todo tan herido después de tener una sindemia, porque esa pandemia se convirtió en te toco el bolsillo, te quito la espiritualidad, las ganas de vivir, nos hizo perder autonomía e independencia. Háblenos de todo eso. Así mismo, nosotros en el tema legal, inclusive se ven reflejadas las personas mayores, se visibilizan, la persona mayor está visibilizada. Recientemente se cambió la Constitución, se aprobó una nueva Constitución, pero mucho más reciente el Código de las Familias. O sea, no es el Código de la Familia, no es en la familia, el Código de la Familia de todas las oportunidades. ¿Y por qué esa pluralidad? Cuénteme. Porque hay muchas formas de familia. Ah, bueno, sí es Y cierto. ahí aparece la persona mayor. Pero la persona mayor aparece con sus artículos, sus incisos, donde está el derecho al respeto, donde está el derecho a los abuelos con sus nietos. O sea, ya por el código no puedes, ningún hijo, ninguna hija tiene la posibilidad de negarle la posibilidad de que los abuelos vean a sus nietos. No existe porque están amparados por el Código de la Familia. Tenemos también el tema del derecho a definir quién me va a heredar. Históricamente nos heredan nuestros hijos, pero a veces no son nuestros hijos los que nos cuidan. Entonces hay veces personas que nos cuidan durante 10 años, cuando fallecemos, nuestros hijos los despojan. Hoy no. Hoy yo puedo decir quién me va a heredar en el momento que... Nosotros, con el tema de la herencia, es muy interesante porque a veces las personas mayores cometen errores y dicen, voy a dejarle la casa, le voy a traspasar la propiedad a mi hija. Para el día que yo me muera, mi hija no tenga problemas. Yo conozco un caso muy interesante, una señora que hizo eso. Lo que nunca pensó fue que la hija muriera antes que ella. Oh, ¿Y quién hereda la casa? El el esposo de la hija. Entonces, la casa donde tú naciste, hoy no es tuya. Las personas mayores lo que tienen que hacer, por supuesto, es decidir y transmitir sus patrimonios cuando fallecen. Cuando estamos vivos, tenemos derecho a disfrutar lo que tenemos. Esa es otra cosa. Yo te voy a dejar, pero cuando yo no esté en este mundo. Entonces hay que saber eso y no por eso vas a ser mejor padre o mejor madre por irte posesionando de propiedades. Claro. Lo mejor que te puedo transmitir son valores y eso no va en un testamento. Y lo que me decía la pandemia, por supuesto, Cuba, cuando empezaron las primeras información de la pandemia, donde la gran Europa desarrollada, de tanto habíamos aprendido de ella, en relación a los hogares y residencias, las personas fallecían a diario, por supuesto nos asustamos, porque nosotros también teníamos residencia. Y lo que primero que hicimos fue, a nosotros no nos puede pasar eso. Y en Cuba, ninguna persona se le niega atención médica por la edad. Usted tiene el mismo derecho a la terapia intensiva que una persona de 20 o 30 años. Y hay que reconocer el papel de los trabajadores de los hogares ancianos. Nosotros hicimos, eso es un altruismo de nuestros profesionales de la salud, no solamente médicos, sino desde la que limpia, de la que cocina, de los trabajadores, que hacían brigadas de cada 15 días. Hacíamos un PCR, era negativo, y esas personas permanecían durante 15 días para evitar que entrara la COVID al hogar de ancianos. Fíjate que el número fallecido de nosotros en hogar de ancianos no es significativo, a diferencia de lo que pasó en Europa. Y en el resto de toda la población los protegíamos en sus casas, a veces un poco discutiendo que si el derecho de la persona mayor a salir y por otro lado nosotros queriendo llevarle los alimentos para que no se contagiaran. Todas estas cosas por supuesto que pasaban. Pero Cuba una vez más demostró su capacidad. A nosotros nos negó todo. Cuba es un país bloqueado, más de 60 años, y se le negó cualquier tipo de
de lo que apareciera de vacunas en el mundo, pero Cuba creó sus propias vacunas. Hizo 3 vacunas y 2 candidatos vacunales en muy poco tiempo. Y por supuesto desapareció el tema de la situación que tuvimos muy favorable en Cuba con nuestros propios recursos. A nosotros nos basta el oxígeno, pero bueno, países amigos también nos ayudaron en ese sentido. Pero el adulto mayor tiene las mismas posibilidades, no se te excluye ni para el tratamiento de tercera generación por la edad. Nosotros luchamos por la vida, por una persona con la edad que tenga, y no escatimar en recursos en dependencia de la edad. ¿Cómo hacen, doctor, para que las personas que han quedado sin familia, ellas mismas pidan ir a un hogar de abuelos o recurrir a esas reuniones de las cuales usted nos habla? Yo quería también consultar cómo encuentra el tema de la economía plateada. Cuando uno estudia todo esto, se da cuenta que hay economía azul, amarilla, verde. Tenemos economías de colores. No alcanza el arco iris para todas las economías que hay. La realidad, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a vivir? Como le decía, nosotros la atención a las personas adultas mayores, nosotros la hacemos de forma integral. O sea, nosotros, como decía, cada médico y enfermera hace el examen periódico de salud y ahí diagnostica las necesidades de cada persona, que no son las mismas. Y potencializamos todas las posibilidades que sean en la comunidad. Si el problema es de socialización, vaya al círculo abuelo. Si el problema es de socialización, vamos a la cátedra del adulto mayor. Si el problema es necesidad de alimentación, le proponemos, porque trabajamos de forma intersectorial, comedores protegidos. Si es otro tipo de necesidad de ir a un hogar de ancianos, se hace una evaluación y siempre la persona mayor tiene que estar de acuerdo. Nunca en contra de su voluntad. Porque inclusive si lo que no tiene son buenas condiciones, trabajamos en mejorarle las condiciones. Porque en contra de su voluntad no va a ir. Porque además estamos violando sus derechos. Hay hijos que organizan su vida con la persona mayor en la casa, en el hogar de ancianos. Pero eso es una visión. Y como decía, es la que necesita cada persona en ese momento. Pero siempre es una premisa, fíjate que en Cuba nosotros tenemos un sistema de salud universal, gratuito, pero intersectorial. Nosotros solos no podemos dar salud. La comunidad juega su papel. Las comunidades sociales juegan su papel. De masa. Todos juegan su papel. Educación, la COVID fue un mejor ejemplo. Cuando la COVID montamos escuelas, hicimos hospitales improvisados en las escuelas, lo de la alimentación, el transporte, los choferes brindaban sus autos. O sea, como único avanza una sociedad en que todos participen y todos se entreguen y a todos se le ponga corazón. Últimamente nos invitaron el Ministerio de Deportes de la República de Colombia, la Asociación de Profesores de Educación Física de Colombia y la Universidad Libre de Colombia. A ver, ¿qué tema quieren ustedes sobre el adulto mayor? Y empezaron a hablar sin deportes, cómo vamos perdiendo musculatura, cómo se pierde fibra muscular, en fin. ¿Se ha dado cuenta usted de que el corazón también es un músculo y que hay que seguirlo favoreciendo? ¿Qué clase de emociones? Si llegara yo a Cuba en un momento dado, encontraremos corazones de las personas mayores fuertes, listos para hacer un movimiento de amor al mundo. Cuando pudiéramos, con tantos que nos hemos reunido en el foro de economía plateada de diversos países, usted tenía a Chile, usted tenía a Colombia, usted tenía en ese foro cantidad de naciones. ¿Qué pudiéramos hacer para que nuestros corazones al unísono trabajaran por ese adulto mayor de toda la vida, que ha dejado raíces que nos nutren y que muchos quieren olvidarlo y tenerlo lo más lejos posible? Un mensaje para finalizar el programa
desde el corazón de la Cuba del Caribe, que tiene tanta armonía y tanta ciencia para compartir, doctor. Díganos. La solidaridad es la base de todo. Somos todos latinoamericanos. Tenemos que aprender de todos. Todos aprendemos unos a otros. Y realmente, ¿cuánto podemos dar? Si algo caracteriza a Cuba, que Cuba no da lo que sobra. Cuba da lo que tiene. Y siempre América Latina puede contar con Cuba. Bueno, entonces, un mensaje de al que le toca ser faro y luz para la ancianidad cubana que late, que vive, desde Rompiendo Esquemas, FETV, un abrazo de alteridad que es una solidaridad responsable para ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted.